La historia de Jonás y el gran pez cuenta cómo el profeta Jonás desobedeció a Dios cuando éste lo mandó a predicar a la malvada ciudad de Nínive y Jonás no quiere ir. Así que se embarca en un barco hacia Tarsis, la dirección opuesta. Al huir de una misión en Nínive, fue arrojado al mar durante una tormenta y tragado por un gran pez, donde oró por 3 días hasta que Dios lo salvó, vomitándolo en la orilla de la ciudad de Nínive para que cumpliera su misión de predicar. La historia de Jonás comienza de manera directa y sorprendente. La palabra del Señor llegó a Jonás, con una misión clara y específica. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mi presencia. Pero esta misión tenía una característica extraordinaria que la hacía diferente de casi todas las demás. Nínive no era una ciudad israelita, era la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más temidos y brutales de Israel. Los asirios eran conocidos por su crueldad en la guerra. Sus tácticas militares incluían deportaciones masivas, torturas públicas y destrucción sistemática de pueblos conquistados. Para un israelita como Jonás, los asirios representaban todo lo que era terrible y malvado en el mundo. Eran opresores, idólatras y enemigos jurados del pueblo de Dios. Y ahora Dios le pedía a Jonás que fuera a advertirles, que les diera la oportunidad de arrepentirse y potencialmente recibir perdón. La misión no era simplemente difícil o peligrosa, era moralmente repugnante para Jonás. ¿Por qué debería Dios mostrar misericordia a estos enemigos crueles? ¿Por qué darles una oportunidad de salvación? La respuesta de Jonás fue huir y no obedecer a Dios. Pero no simplemente se escondió en su casa o se retiró a las montañas. Jonás se levantó para huir a Tarsis. Lejos de la presencia del Señor, se fue al puerto marítimo. Encontró un barco que iba hacia Tarsis. Pagó el pasaje y se embarcó con ellos para alejarse de la presencia del Señor. Tarsis era probablemente un puerto en la costa sur de España, en el extremo occidental del mundo conocido en ese tiempo. Mientras Nínive estaba al este, Jonás decidió ir tan al oeste como fuera posible. Esta decisión revela algo profundo sobre Jonás. No era un profeta cobarde que temía el peligro personal. Su problema no era el miedo físico, sino una objeción teológica y moral a la misión misma. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. Prefería que fueran destruidos por su maldad. La frase "lejos de la presencia del Señor" aparece 2 veces en la descripción de la huida de Jonás. Es una expresión irónica porque, como Jonás pronto descubriría, nadie puede realmente escapar de la presencia de un Dios omnipresente. Pero Jonás estaba tratando de abandonar su rol como profeta, de renunciar a su vocación, de poner la mayor distancia posible entre él y la voluntad divina que encontraba tan objetable. Y fue así que Jonás pensó que había escapado, pero el Señor envió un gran viento sobre el mar. Se desató una tormenta violenta, tan feroz que el barco amenazaba con romperse. Los marineros experimentados estaban aterrorizados. Cada uno clamaba a su propio Dios y comenzaron a arrojar la carga al mar para aligerar el barco y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco, se había acostado y dormía profundamente. Esta imagen es extraordinaria. Mientras la tormenta rugía arriba y los marineros luchaban desesperadamente por sus vidas, el profeta fugitivo dormía. Quizás era el sueño de la evasión, el intento de bloquear no solo la tormenta sino la realidad de su desobediencia. El capitán del barco bajó y lo encontró. Sus palabras resonaban con asombro e indignación. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros y no perezcamos. Un marinero pagano estaba urgiendo a un profeta hebreo a orar. Una inversión irónica de roles. Arriba en la cubierta, los marineros se dijeron unos a otros: vengan, echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. En el mundo antiguo, el sorteo se consideraba una manera de discernir la voluntad divina. Echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros lo rodearon con preguntas. Dinos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Querían entender qué habían hecho para merecer esta calamidad y quién era este hombre que había traído desastres sobre ellos. La respuesta de Jonás fue directa: soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca.
Esta declaración estaba cargada de ironía. Jonás afirmaba temer al Señor, pero estaba huyendo activamente de él. Proclamaba creer en el Dios que creó el mar, mientras intentaba usar ese mismo mar para escapar de él. Los marineros se aterrorizaron aún más. Le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Porque sabían que huía de la presencia del Señor, ya que se lo había contado. La tormenta continuaba intensificándose. El mar se volvía más y más tempestuoso. En su desesperación, preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? La respuesta de Jonás fue sorprendente. Tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará para ustedes, porque yo sé que por mi culpa esta gran tormenta ha venido sobre ustedes. Aquí vemos un aspecto diferente del carácter de Jonás. Estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad por sus acciones. No trató de engañar a los marineros ni de encontrar otra solución. Reconoció que su desobediencia había causado el peligro y estaba dispuesto a pagar el precio. Pero los marineros, notablemente, eran más compasivos que el profeta. No querían arrojar a Jonás al mar. En lugar de eso, remaron vigorosamente tratando de llevar el barco a tierra. Sin embargo, no podían, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. La naturaleza misma respondía a la desobediencia del profeta. Finalmente, sin otra opción, los marineros clamaron al Señor. «Oh Señor, te rogamos que no perezcamos por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido». Esta oración revela su creciente reconocimiento del poder del Dios de Israel. Pedían perdón por anticipado por lo que estaban a punto de hacer, reconociendo la soberanía divina sobre los eventos. Tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Inmediatamente, el mar cesó su furia. El cambio fue instantáneo y dramático. Los hombres temieron grandemente al Señor, ofrecieron un sacrificio y hicieron votos. Estos marineros paganos experimentaron una conversión, reconociendo el poder del Dios de Israel de una manera que el propio profeta parecía incapaz de hacer. Pero el Señor había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Este detalle es crucial. El pez no era un castigo adicional, sino un instrumento de preservación. Jonás debería haber muerto en el mar, pero Dios intervino para salvarlo, usando el medio más improbable e imposible. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este periodo tiene significado simbólico en la literatura bíblica, representando un tiempo de muerte y renacimiento, de crisis y transformación. En la oscuridad, la humedad y el confinamiento claustrofóbico del vientre del pez, Jonás finalmente se volvió a Dios. Desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Su oración es una de las composiciones poéticas más memorables del Antiguo Testamento, llena de imágenes vívidas del casi ahogamiento y la liberación divina. Me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Reconoció que no fueron simplemente los marineros, sino en última instancia Dios quien lo había puesto en esa situación. Las olas que lo golpeaban eran descritas como las olas de Dios. Yo dije, he sido expulsado de tu vista, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Esta línea revela la transformación interna de Jonás. El que había huido de la presencia de Dios ahora anhelaba volver a ella. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me encerró para siempre. Las imágenes son de sepultura total, de estar atrapado en las profundidades más bajas de la tierra, sin esperanza de escape. Pero tú sacaste mi vida del hoyo, oh Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. En el punto más bajo, Jonás recordó y clamó, y Dios escuchó. Los que veneran ídolos vanos abandonan su lealtad, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que he prometido. La salvación es del Señor. Esta conclusión es significativa. Jonás contrastó a los idólatras con su propia devoción renovada. Aunque irónicamente, los marineros paganos habían demostrado más compasión y sabiduría que él. El Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. La imagen es poco glamorosa. Un profeta cubierto de jugos digestivos, probablemente decolorado por los ácidos del estómago del pez, expulsado como algo indeseable. Era un renacimiento humillante pero efectivo.
La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a decir. El llamado era idéntico al primero, con una diferencia sutil pero importante. Esta vez, Dios especificó que Jonás debía proclamar el mensaje exacto que se le daría. No habría espacio para que Jonás modificara o suavizara el mensaje según sus propias preferencias. Esta vez, Jonás obedeció. Se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Pero su obediencia, como descubriríamos más tarde, era externa más que interna. Cumplió con las acciones requeridas sin cambiar fundamentalmente su actitud. Nínive era una ciudad extremadamente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Las excavaciones arqueológicas han confirmado que Nínive era verdaderamente una metrópolis impresionante para su tiempo, con murallas masivas, palacios elaborados y una población sustancial. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminando durante un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. El mensaje era simple, directo y devastador. No había condiciones explícitas, no había llamado obvio al arrepentimiento, solo una declaración de juicio inminente. Sin embargo, implícito en el anuncio del juicio estaba la posibilidad de cambio. Si la destrucción fuera absolutamente inevitable, ¿por qué advertirles? La advertencia misma sugería que había una ventana de oportunidad, aunque Jonás probablemente esperaba que los ninivitas la ignoraran. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, quizás especialmente a Jonás. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios. No solo prestaron atención al mensaje, sino que respondieron con fe genuina. Proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta respuesta masiva al arrepentimiento fue extraordinaria. Una ciudad pagana, llena de idolatría y violencia, respondió a un profeta extranjero con una transformación completa. No hubo escepticismo, no hubo resistencia, no hubo burla. Simplemente creyeron. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, su respuesta fue igual de dramática. Se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Estas eran señales tradicionales de duelo y arrepentimiento profundo. El gobernante más poderoso se humilló completamente. Luego emitió un decreto por toda la ciudad, por mandato del rey y de sus nobles: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no coman ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Este decreto era notable en varios aspectos. Primero, incluía incluso a los animales en el ayuno y el luto, una expresión de la totalidad absoluta del arrepentimiento de la ciudad. Segundo, no solo pedía rituales externos, sino transformación interna, que cada uno se apartara de su maldad y de la violencia. El rey reconocía que el problema no era simplemente ceremonial, sino moral y ético. El decreto concluía con una expresión de esperanza incierta. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta, se aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. El rey no presumía la misericordia divina, pero tampoco la descartaba. Había espacio para la esperanza. Dios vio sus obras, que se habían apartado de su mal camino. El texto enfatiza que Dios observó sus acciones, no solo sus palabras o rituales. El arrepentimiento de los ninivitas fue genuino y conductual, no meramente verbal o ceremonial. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta frase ha generado mucha discusión teológica. ¿Cómo puede un Dios inmutable arrepentirse? La palabra hebrea sugiere un cambio de dirección o propósito en respuesta a circunstancias cambiadas. Los ninivitas cambiaron, y Dios respondió a ese cambio con misericordia. Esta respuesta divina revela un principio fundamental de la justicia de Dios. No es rígida o mecánica, sino relacional y responsiva. Los juicios anunciados no son destinos inevitables, sino advertencias diseñadas para provocar cambio. Cuando hay verdadero arrepentimiento, Dios muestra misericordia. Pero esto desagradó enormemente a Jonás, y se enojó. Su reacción parece incomprensible a primera vista. Una ciudad entera se había salvado de la destrucción. Decenas de miles de personas habían experimentado transformación espiritual, y el profeta estaba furioso. ¿Por qué? Jonás oró al Señor, y su oración finalmente reveló lo que había estado en su corazón desde el principio.
«Oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí antes a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal». Aquí está la verdad sorprendente. Jonás había huido no porque temiera que su mensaje fuera ignorado, sino porque temía que fuera escuchado. No quería que los ninivitas se arrepintieran porque no quería que fueran perdonados. Su problema no era con Dios desconocido, sino con Dios conocido. Conocía el carácter misericordioso de Dios y lo encontraba objetable cuando se aplicaba a los enemigos de Israel. La descripción que Jonás hizo del carácter de Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, era una fórmula teológica conocida en Israel, que se remontaba a la revelación de Dios a Moisés. Jonás conocía bien su teología. Su problema era que no le gustaba su aplicación universal. Parte. En lugar de responder, Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué sucedería con la ciudad. Aparentemente, todavía tenía esperanza de que Dios destruyera Nínive de todos modos. Dios preparó una planta que creció sobre Jonás para dar sombra sobre su cabeza y librarlo de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la planta. La ironía es palpable. Jonás se regocijó por una planta que lo beneficiaba personalmente, pero se enojó por la salvación de toda una ciudad. Pero al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano que atacó la planta, y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios preparó un viento oriental abrasador, y el sol golpeó la cabeza de Jonás de tal manera que se desmayaba. De nuevo pidió morir. «Mejor me es morir que vivir». Dios le preguntó a Jonás: «¿Haces bien en enojarte por la planta?». La respuesta de Jonás fue desafiante: «Hago bien en enojarme hasta la muerte». Estaba tan consumido por su comodidad perdida que deseaba morir. Entonces el Señor le habló con una lección que iba directo al corazón del asunto. «Tú te compadeces de la planta en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no debería yo compadecerme de Nínive, la gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales?» Este era el argumento divino. Si Jonás podía sentir lástima por una planta temporal que no había cultivado, ¿cuánto más debería Dios sentir compasión por una ciudad llena de personas que Él creó? La descripción de las personas como aquellas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda podría referirse a niños pequeños, enfatizando su inocencia, o podría ser una manera de describir a personas moralmente confundidas que necesitaban guía. La historia de Jonás continúa siendo profundamente relevante en múltiples niveles. En un mundo marcado por divisiones étnicas, religiosas y nacionales, el libro desafía todas las formas de particularismo que limitan la compasión a nuestra gente. Nos confronta con preguntas incómodas. Hay personas o grupos por cuya salvación o bienestar no querríamos orar. Nos alegramos cuando nuestros enemigos experimentan gracia, o secretamente esperamos su destrucción. ¿Nuestra compasión está limitada por fronteras de identidad? La historia también habla a la experiencia de todos aquellos que han intentado huir de un llamado o vocación que encuentran incómoda o inconveniente. Como Jonás, podemos descubrir que los desvíos que tomamos para evitar la voluntad divina terminan siendo caminos tortuosos que eventualmente nos devuelven al punto de partida. El arrepentimiento de Nínive ofrece esperanza radical. Ninguna comunidad, cultura o individuo está más allá del alcance de la transformación. Los cambios más improbables son posibles cuando hay apertura genuina a la verdad y disposición para cambiar. Finalmente, la pregunta que Dios hace a Jonás al final del libro es una pregunta que cada generación debe responder. ¿Nos compadecemos solo de lo que nos afecta directamente, o compartimos la compasión divina por todas las personas y toda la creación? ¿Queremos que la gracia de Dios sea exclusiva o expansiva? La historia de Jonás es una historia de huida y perdón. Pero el perdón más necesario puede no ser para los ninivitas, sino para Jonás mismo, quien necesitaba ser liberado de su propio resentimiento, estrechez y falta de compasión.